En este video trabajaremos la situación de modelación 2, depreciación. La depreciación es la pérdida de valor de un bien debido a su uso o a la obsolescencia. Algunos conceptos clave relacionados con el cálculo de la depreciación incluyen el costo original del activo, su vida útil, el valor de salvamento o rescate, que es el valor del activo al final de su vida útil, el valor contable registrado en los libros periodo a periodo, la depreciación total, la depreciación acumulada y la tasa de depreciación. El método lineal de depreciación establece que la depreciación anual será constante a lo largo de la vida útil del bien y se calcula dividiendo la diferencia entre el costo total y el valor de salvamento por la vida útil del bien. Actividad 1. Una empresa de construcción adquiere una soldadora nueva por 610.000 pesos, con una vida útil de 6 años y un valor de salvamento de 92.314 pesos. Utilizando el método lineal de depreciación, ¿cuál es el valor de la depreciación anual de este activo? Para determinar la depreciación anual de la soldadora, aplicaremos el método lineal de depreciación. En la parte superior del problema nos indica que el método lineal se calcula dividiendo la diferencia entre el costo inicial y el valor de salvamento por la vida útil del bien. Nuestro valor inicial es de 610.000 pesos. Nuestro valor de salvamento, valor final, es de 92.314 pesos. La cantidad de vida útil, que en este caso es de 6 años, nos da un total de 86.281 pesos luego de hacer la operación. En consecuencia, la depreciación anual de la soldadora es de 86.281 pesos. Actividad 2. Considera la información proporcionada en la actividad anterior. Teniendo en cuenta que el valor contable del bien se calcula restando la depreciación acumulada del valor original, completa la siguiente tabla. Tenemos por un lado los años, luego debemos escribir la depreciación acumulada y finalmente el valor contable. Observa que el año 0 nos indica cuando recién se compró esta soldadora. El valor inicial es de 610.000 pesos. Recién comprada no hay una depreciación. Recién comienza a tener depreciación luego de un año transcurrido. Entonces, después de un año, tenemos una depreciación de 86.281 pesos. Para calcular este valor, debemos restar al valor inicial, los 610.000, la depreciación de ese año. Podemos seguir calculando de esta misma forma cada uno de los valores contables en cada año. Es decir, seguiremos restando ya que en la actividad anterior hemos indicado que esta depreciación es constante. Es decir, cada año se deprecia 86.281 pesos. Para calcular la depreciación acumulada, podríamos ir multiplicando la depreciación de cada año. Es decir, si pasaron 2 años, tendremos estos 86.281 por 2. Luego, en 3 años, vamos a tener esta misma depreciación por 3. En 4 años, por 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Podemos calcularlo de esa forma. O ir sumando 86.281 2 veces, lo sumamos y obtenemos la depreciación en 2 años. 3 veces si las sumamos para obtener en 3 años, que es lo mismo que realizar la multiplicación. Letra B. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar la depreciación acumulada del bien en función del año? Letra C. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar el valor contable del bien en función del año? En este caso, como tenemos una depreciación que va año a año de manera constante, estamos frente a una progresión de tipo aritmética en ambos casos. Por lo tanto, podremos escribir la fórmula utilizando el término general de la progresión aritmética. En el caso de la pregunta B, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Nuestro valor de la depreciación acumulada en el año 1 es de 86.281 pesos. Nuestra diferencia va aumentando de manera constante. Cada año la depreciación acumulada aumenta y va aumentando en 86.281 pesos. Por lo tanto, nuestro término general, al desarrollar las multiplicaciones, nos quedará de esta forma.
Esto tiene sentido ya que al reemplazar n por 1 tendremos la depreciación del año 1. Al reemplazar n por 2 estamos multiplicando 86.281 por 2, es decir, 2 veces la depreciación. Para el año 3 estaremos multiplicando esta depreciación por 3 y obtendremos el valor que aparece en nuestra tabla de 258.843. Y así sucesivamente. Utilizaremos el mismo método para la pregunta de la letra C. En este caso, la expresión algebraica del valor contable. Nuestro primer año tiene un valor de 523.719 pesos. Cuidado con confundir, no debes escribir acá el valor del año 0. Lo que escribimos es el término 1. La diferencia, que en este caso es negativa, ya que nuestra máquina se va depreciando. Por lo tanto, es menos 86.281. A diferencia de la fórmula anterior, donde la depreciación acumulada va aumentando. Resolveremos el paréntesis. Ten cuidado con los signos. Recuerda que más por menos es menos y menos por menos es más. Vamos a resolver esta operatoria. Recuerda que armar el término de la progresión aritmética es equivalente a lo que hacíamos en la unidad de funciones lineales, donde teníamos nuestro término a sub 0, que en este caso es de 610.000 pesos, y luego agregamos el valor constante, que en este caso es negativo, menos 86.281 para cada año. También podríamos encontrar los modelos utilizando GeoGebra y un ajuste de tipo lineal. Vamos a verlo a continuación. Lo primero que haremos si no tienes activada la hoja de cálculo es darle clic en esta pestaña para que nos aparezca esta planilla tipo Excel. Luego ingresaremos los valores del año. 0, 1, hasta el año 6. Trabajaremos primero con la depreciación acumulada. 0, 86.281, 172.562 y así sucesivamente. O podremos ingresar la fórmula para que nos haga el cálculo automático. En este caso quiero que los 86.281 lo multiplique por la celda A3, es decir, que lo multiplique por 2 años. Voy a arrastrar la fórmula y de esta forma en cada caso me estará multiplicando por la celda correspondiente. Voy a seleccionar para ingresar ahora a la lista de puntos. Crea lista de puntos. Vamos a mostrar nuestra ventana algebraica. Y ahora vamos a crear el ajuste con esta lista de puntos. Ya sabemos que es una progresión aritmética ya que aumenta de forma constante, estos 86.281 por cada año. Colocaremos ahí lista L1, grado del polinomio 1 o simplemente podemos ir a la opción de ajuste lineal. Tendremos la misma fórmula que anteriormente hemos generado de manera manual. Podemos hacer lo mismo ahora para la depreciación. El año 0 tendrá un valor de 610.000. El año 1 va a disminuir en 86.281. Por lo tanto, vamos a restar 610.000 menos 86.281 por un año, es decir, lo que aparezca en la celda A2 en este caso. Vamos a dar Enter. Y ahora vamos a arrastrar esta fórmula. Teniendo el valor del año 6, los 92.314 pesos. Vamos a seleccionar. Vamos a crear nuestra lista de puntos. Y nuevamente vamos a hacer un ajuste de tipo lineal. Recuerda que puede ocupar el polinómico de grado 1 o simplemente lineal. En este caso voy a ocupar el lineal. Y el nombre de mi lista, L1. Y tendremos exactamente la misma fórmula que hemos creado anteriormente.
Actividad 3. El método de tasa fija es otra técnica utilizada para calcular la depreciación de un bien, donde éste se deprecia por el mismo porcentaje cada año. En este enfoque, el monto de la depreciación disminuye con el tiempo, ya que se calcula sobre el valor contable de cada año. Considera la información proporcionada en la primera actividad. Teniendo en cuenta una tasa de depreciación del 27% anual, completa la siguiente tabla. Nos indican que este bien se va depreciando en un 27% por cada año. Por lo tanto, los 610.000, si los multiplicamos por 0.27, vamos a obtener la primera depreciación. Al tener la depreciación, podemos restar este valor a los 610.000 y obtendremos los 445.300. Entonces acá vamos a tener que restar nuestro primer resultado que obtenemos de este 27%. Ya no tenemos los 610.000 al siguiente año, por lo tanto debemos calcular este 27% de nuestro nuevo valor. Es decir, de los 445.300 vamos a tener que multiplicar por 0.27 y obtendremos nuestra siguiente depreciación en ese año. Nuevamente, para ver cuál es el valor contable, vamos a tener que restar este cálculo que obtuvimos, 220.231 pesos. Y de esta forma siempre trabajando con lo que obtuvimos el último año, es decir, el último valor contable. Vamos a restar esa depreciación y obtenemos el valor contable de ese año. Letra B. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar el valor contable del bien en función del año? Como podemos observar en la tabla, la diferencia entre el valor contable de cada año no es la misma, no es constante. Por lo tanto, no es una progresión aritmética. Sin embargo, también podremos observar que el valor contable lo podemos obtener multiplicando cada año anterior por 0.73. Recuerda que se deprecia en un 27% cada año. Por lo tanto, el valor que me va quedando es de un 73%. Verifica. Al multiplicar 610.000 por 0.73, que representa el 73%, es decir, el valor contable, el valor que me va quedando de la maquinaria, obtendrás 445.300. De la misma forma, si tomas lo que te quedó en ese año, 445.300, y vuelves a multiplicar por 0.73, obtendrás 325.069 pesos aproximadamente. En esta tabla estamos mostrando los valores y los decimales, aproximando correctamente. Luego, si tomas los 325.069 pesos y los multiplicas por 0.73, obtendrás el valor siguiente de 237.300 pesos aproximadamente, y así sucesivamente para cada valor. Es decir, si bien la diferencia entre dos términos consecutivos no es constante y por lo tanto no es una progresión aritmética, sí tenemos una operación que es constante, que es la multiplicación. Cada término lo vamos multiplicando por 0.73, el porcentaje que va quedando de la maquinaria luego de la depreciación, para obtener el valor contable del año siguiente. Por lo tanto, en este caso estamos trabajando con una progresión de tipo geométrica. El término general de la progresión geométrica es a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, donde a sub 1 simboliza el valor del año 1. En este caso, el valor del año 1 son 445.300 pesos. Lo reemplazamos en nuestra fórmula por r, que es la razón constante, en este caso por 0.73, elevado a n menos 1. Y de esta forma tendremos nuestro término general. Podrás comprobar que si reemplazas el n por 1, te quedará 1 menos 1 en el elevado, es decir, elevado a 0. Todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, te quedará 1 por 445.300, que será el valor del año 1. Si reemplazas n por 2, 2 menos 1, te quedará 1, será 0.73 elevado a 1, y al multiplicar por 445.300 te dará el valor contable del año 2. Y así puedes verificar cada uno de ellos. También podrás observar que la forma de la progresión geométrica se parece mucho a una función de tipo exponencial, ya que tengo una base que es constante y está elevado a una variable, en este caso a n. Por lo tanto, podríamos modelarlo con un ajuste exponencial utilizando GeoGebra. Vamos a ver cómo hacerlo de esta forma.
Ingresamos primero los valores de los años desde el año 0, cuando recién se compró la maquinaria, hasta el sexto año. Luego ingresaremos los valores contables, ya que es con esta variable la que queremos trabajar para escribir la expresión algebraica. Partimos para el año 0 con los 610.000 pesos, que es el valor de compra, y luego podemos ingresar los valores uno a uno que hemos obtenido en nuestra tabla. Sin embargo, podrás verificar que al ir haciendo las operaciones, al multiplicar por 0.73, en realidad los valores son aproximados. Para no perder los decimales y obtener una fórmula totalmente precisa de lo que queremos obtener, vamos a trabajar directamente con las celdas. Es decir, vamos a decir que el valor es igual a la celda B1 y queremos que la multiplique por 0.73. Recuerda que el valor contable es lo que me quedó. El 27% es lo que se depreció, no lo que me quedó. Lo que me queda es un 73%. Daremos Enter y luego vamos a arrastrar para tener los valores copiados de nuestra fórmula. Podrás observar que los valores realmente tienen decimales. En este caso estoy mostrando solamente 2 decimales. Podría mostrar muchos más. Independiente de cuántos decimales me está mostrando GeoGebra, detrás de cada celda está trabajando con todos los decimales que implica este cálculo. De esta forma nuestra fórmula será exacta y precisa. Vamos a crear nuestra lista de puntos y ahora podremos hacer un ajuste de tipo exponencial. Ajuste base exponencial, L1 por el nombre de nuestra lista. Podremos observar que nuestra fórmula es muy parecida a la que tenemos anteriormente. La diferencia está en dos partes. En este caso, nos muestra no el valor del año 1. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra fórmula escrita con el año 1. En este caso, GeoGebra nos entrega la fórmula expresada a través del año 0, 610.000. La tasa de variación no cambia, sigue siendo el 0.73. Pero en el elevado, en nuestra fórmula tenemos n-1 y acá solamente tenemos x, que sería la n. Si tú reemplazas x por 1, vas a obtener el mismo valor, los 445.300. Si reemplazas el x por 2, vas a tener el mismo valor de nuestra tabla, 325.069 pesos, y así sucesivamente. Es decir, en términos de cálculo, nuestra fórmula o la expresión que nos entrega no afecta en nada a los valores que vamos a obtener. La única diferencia es que parten desde un término distinto y por ende el exponente cambia para adecuarse a ese valor. Ambas fórmulas son correctas. Actividad 4. La empresa también adquiere una motoniveladora nueva por 82 millones de pesos. Para la depreciación anual de este bien, la empresa utiliza el método de tasa fija. El valor contable en el segundo año es de 70.161.250 pesos. Letra A. ¿Cuál es la tasa de depreciación anual? Observa que los 82 millones representan el valor de esta motoniveladora en el año 0, que luego este valor se va a multiplicar por una tasa de depreciación para obtener el año 1. Luego se volverá a multiplicar por este valor constante al que llamamos razón, en el caso de la progresión geométrica, para obtener el año 2. Pero este valor contable lo tenemos, es de 70.161.250 pesos. Es decir, para llegar desde los 82 millones al valor final, debemos multiplicar 2 veces por la razón. Es decir, vamos a multiplicar este año 0 por la razón al cuadrado, obteniendo esta expresión. Los 82 millones debemos multiplicarlo por la razón al cuadrado para obtener nuestro valor final de 70.161.250. Para resolver esta ecuación, podemos ingresar a GeoGebra y pedirle que la resuelva, o a mano, ¿cierto? Despejando primero la división y finalmente aplicando la raíz cuadrada. Recordemos que al resolver una ecuación cuadrática, r², obtenemos dos soluciones, una positiva y una negativa.
obteniendo un valor de 0,925 positivo o negativo. En este caso, no tiene sentido tener una razón negativa, ya que el valor es siempre positivo. Va disminuyendo, quiere decir que tengo una razón que es menor a 1. Por lo tanto, nuestro valor será solamente positivo, 0,925. Cuando el valor de la razón es menor a 1, nos indica que se está depreciando o que el valor será menor. Cuando el valor de la razón es mayor a 1, nos indica que el valor va aumentando. En GeoGebra, para resolver la ecuación, solamente debemos ingresar la primera línea. Vamos a cambiar nuestra R por una X, solamente para no tener problemas en la solución. Y luego le pediremos que la resuelva. Resuelve ecuación y escribimos el nombre, en este caso EC1, que es el nombre que le ha dado GeoGebra a nuestra ecuación. Para obtener el valor aproximado en decimal, vamos a presionar en el botón de aproximación. Está igual ondeado. Y obtenemos con 2 decimales un valor aproximado de 0,93, que corresponde a nuestro valor aproximado de 0,925. Si quieres ver más decimales, solamente debes ir a la sección Propiedades y pedirle que te entregue el resultado con más decimales para poder verlo con mayor precisión. Otra forma de obtener la tasa es realizar una tabla con los valores que nos indica en nuestro problema. Vamos a ir a Vista, Hoja de Cálculo, y vamos a ingresar los valores. Recuerda, los 82 millones corresponde al valor del año 0, ya que es cuando recién está comprada la maquinaria. Luego tenemos el valor del segundo año, de 70.161.250 pesos. Con estos dos valores vamos a seleccionar y hacer una lista de puntos. Y una vez que ya tenemos nuestra lista de puntos, vamos a hacer un ajuste de tipo base exponencial. Recuerda que GeoGebra, cuando le pedimos el ajuste de base exponencial, nos muestra tanto el valor del año 0 como la tasa de crecimiento. En este caso, como es un valor menor a 1, 0,925, nos está indicando que el valor va disminuyendo. Si quisieras saber cuál es el porcentaje por el cual va disminuyendo durante cada año, recuerda que este valor simboliza lo que me va quedando. Es decir, va quedando un 92,5%. Para obtener el valor o el porcentaje que va disminuyendo, debería restarlo al 100%. Es decir, 100 menos el 92,5%, esto nos dará un valor de 7,5%, que sería el porcentaje que va disminuyendo el valor de esta maquinaria. Letra B. Según el Servicio de Impuestos Internos, sí, su vida útil es de 8 años. ¿Cuál será el valor de salvamento de este activo al final de ese periodo? Para poder encontrar este valor, ya que GeoGebra nos ha arrojado nuestro término general, solo debemos reemplazar la X por 8, que representa los 8 años. Y obtendremos el valor de salvamento, que en este caso tiene un valor aproximado de 43.948.870. Otra forma es utilizar nuestro término general en la progresión geométrica a mano. Escribimos el término general y reemplazamos el valor del año 1, que no será los 82 millones, recuerda que este es el año 0. Para encontrar el año 1 debemos multiplicar los 82 millones por 0,925, lo que nos dará un valor de 75.850.000. El valor de la razón lo hemos encontrado en el problema anterior. Y luego vamos a reemplazar n por 8 para encontrar el valor luego de 8 años. Al resolver esta operación con la calculadora, obtendremos exactamente el mismo valor que nos ha arrojado GeoGebra. Aproximadamente.
tenemos más decimales, acá solamente hemos dejado 2 decimales. Actividad 5. La depreciación acelerada tiene como objetivo incrementar la cuota anual de depreciación de los bienes. El SII, Servicio de Impuestos Internos, establece los años de vida útil y de depreciación acelerada para ciertos bienes, según la resolución número 43 del 26 de diciembre del 2002. Para la industria de la construcción se indican las siguientes pautas. En esta tabla observamos la nómina de bienes según actividades, la nueva vida útil normal y la depreciación acelerada. Considerando la información proporcionada en la primera actividad, ¿cuál debiera ser la tasa de depreciación de la soldadora si la empresa decide acogerse al régimen de depreciación acelerada propuesto por el Servicio de Impuestos Internos? Para encontrar la tasa de depreciación, podríamos generar el ajuste de tipo geométrico utilizando la lista de puntos. Vamos a ingresar los valores de la soldadora. Recordemos que al inicio, el año 0, tiene un valor de 610.000 pesos, es decir, recién comprada. Si nos ajustamos a la tabla que indica el Servicio de Impuestos Internos, con la depreciación acelerada, tendremos una vida útil de 2 años solamente. Y recordemos que el valor de salvamento de esta maquinaria, es decir, cuando ya cumple su vida útil, es de 92.314 pesos, que es lo que ingresaremos para los 2 años. Vamos a ingresar una lista de puntos. Y con esta lista de puntos realizaremos un ajuste de base exponencial. Tenemos entonces nuestra lista L1. Y con esto tendremos la fórmula que nos indica el año 0. Recuerda que GeoGebra te entrega el año 0 y no el año 1. Y la tasa que debemos multiplicar para obtener el año siguiente. Es decir, si yo calculo el 39% de 610.000 pesos, esto es el valor que me quedará en el año 1. Luego, si vuelvo a calcular del año 1 el 39%, es el valor final que obtendré luego de 2 años. Pero la pregunta no es el porcentaje que queda del valor, sino lo que se va depreciando. Entonces, debemos restar 100, que es el 100%, al 39%, para determinar cuál es el porcentaje en que va disminuyendo el valor de la maquinaria. Esta resta nos da un valor de un 61%. Es decir, este es el porcentaje en que se va depreciando nuestra soldadora si seguimos la depreciación acelerada que indica el Servicio de Impuestos Internos. Esperamos que este video te ayude a comprender de mejor forma cómo trabajar con la progresión geométrica, ya sea utilizando la forma del término general o las herramientas que GeoGebra nos entrega.